Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue la situación tensa en los Estados Unidos. La economía ha sido golpeada con las medidas del presidente Trump y, por supuesto, también las economías cercanas como la de México y Canadá. Además, las preocupaciones en el sistema internacional con los aranceles para China y la Unión Europea, los cuales están buscando un nuevo encuentro para tratar de tener su propia autonomía e independencia. Pero dentro de este sentido también estamos viendo de cerca los movimientos de la diplomacia de Estados Unidos y la de Rusia en el caso de Ucrania, sobre todo que el presidente Donald Trump prometió terminar con esa guerra. Y efectivamente Vladimir Putin y Donald Trump hablarán por teléfono por segunda vez en forma oficial desde el retorno en enero del presidente norteamericano a la Casa Blanca, que busca que por el ruso acepte también un cese temporal en Ucrania, un cese de fuego que lo ha pedido Ucrania y que también le conviene a Rusia por la cantidad de pérdidas en vidas y bienes materiales. Lo cierto es que por ahora depende de esta actitud de Estados Unidos. Ya han conversado los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita y el propio Zelensky está convencido de la tregua, como también el presidente Putin. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que conversará el martes con su par ruso Vladimir Putin para discutir sobre el fin de la guerra en Ucrania. La información fue confirmada por el portavoz del Kremlin. Creo que lo estamos haciendo bastante bien con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar, tal vez el martes. Hablaré con el presidente Putin el martes. Se trabajó mucho durante el fin de semana. Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Tal vez podamos, tal vez no. Pero creo que tenemos una muy buena oportunidad. Trump mencionó que en ese marco hablarán sobre la división de ciertos activos, incluyendo tierras y plantas energéticas. Será la segunda conversación oficial entre los dos presidentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. La semana pasada, el enviado especial del mandatario, Steve Witkoff, viajó a Moscú para presentar los detalles de un plan de tregua de 30 días en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya fue aceptado por Kiev. Putin dijo que estaba de acuerdo con la idea de un alto el fuego, pero señaló que había asuntos importantes que quería abordar con Trump sobre cómo se implementaría. La invasión rusa a Ucrania, que desató la guerra, comenzó en febrero de 2022. Y en el mundo católico sigue la preocupación por la salud del Papa Francisco. Recuerden que es el único Papa latinoamericano y además en una situación en que o renuncia o puede morir y se preparan la posibilidad de elección de un nuevo Papa. Sin embargo, Francisco sigue con proyectos importantes para la Iglesia Católica en la reforma y lo que llaman los italianos en el ayornamiento de la Iglesia a los tiempos actuales de tantos desafíos y tanta crisis. Y el Papa precisamente ha realizado en ese proyecto para el futuro de la Iglesia Católica en situación de enfermedad. Pero el Vaticano ha informado que la condición del pontífice es estable, pero que aún requiere terapia en la unidad sanitaria y el pueblo italiano y el pueblo católico del mundo sigue de cerca la situación de la salud del Papa, que además no solamente es el jefe de la Iglesia Católica, sino también el jefe de Estado del Vaticano, que tiene relación con más de 100 países del mundo. El Papa Francisco aprobó la reanudación de su proyecto de reforma sobre el futuro de la Iglesia desde el hospital. La información difundida por el Vaticano parece mostrar un objetivo de consolidar el legado del pontífice en medio de crecientes dudas sobre su salud. El religioso de 88 años se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli, en Roma, por una bronquitis que evolucionó a neumonía bilateral. El último boletín médico difundido el sábado por la Santa Sede indica que el estado clínico del Santo Padre permanece estable, confirmando la evolución mostrada en la última semana, pero todavía no hay una previsión para su alta. El martes aprobó el lanzamiento del proceso de seguimiento de la fase de implementación del sínodo para una iglesia sinodal, comunión, participación, misión, que concluirá en 2028 en Roma. En octubre de 2024, una Asamblea Mundial de Religiosos y Laicos recomendó reorganizar la formación de los sacerdotes, aumentar la participación de los laicos e intensificar la lucha contra la violencia sexual dentro de la Iglesia. Pero el documento final del encuentro dejó cuestiones abiertas como la ordenación de mujeres como diaconisas y la inclusión de fieles de la comunidad LGBTQ, que fueron remitidas a diversos grupos de trabajo. Se espera que sus conclusiones se conozcan en junio. Naturalmente que esta situación del Papa también no solamente preocupa a la Iglesia Católica, sino a todas las iglesias del mundo. Se ha propuesto inclusive una especie de Naciones Unidas de las iglesias
donde la paz es fundamental por el diálogo y la influencia que tienen las religiones en las ideologías políticas y económicas del planeta. Hoy, frente a esta situación, no solamente del Papa, sino también de la política internacional, nos obliga a una reflexión en profundidad y posteriormente las entrevistas de siempre en Brújula Internacional de la diplomacia, la tecnología, la ciencia y particularmente el futuro mejor para la humanidad y las futuras generaciones. El pasado fin de semana vimos en Roma una de las más grandes manifestaciones que ha tenido la capital de Italia en la Plaza del Popolo de Roma, con más de 50.000 personas, para reafirmar la voluntad de Italia de pertenecer a la Unión Europea y enarbolar el orgullo de ser europeo en un momento cuando Donald Trump agrede a Europa y Rusia con su guerra separa también la relación con los europeos. 27 países de la Unión Europea, por el Tratado precisamente de Roma de 1957, que creó la Comunidad Económica Europea y ahora es la Unión Europea desde 1992. Allá habían ciudadanos comunes, artistas, escritores, intelectuales, científicos, sindicatos, universitarios, todos los partidos políticos, decenas de alcaldes de todo signo político y la voluntad de querer seguir siendo europeos. El Corriere della Sera, el periódico importante de Italia, señala la importancia de esta manifestación en momentos difíciles para los 27 países de Europa que buscan tener, más allá del modelo económico, político, del Estado social y de derecho, una defensa común. Los europeos comparten el criterio del orden internacional y el desorden que está reinando hoy, donde ni las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni los organismos internacionales representan a la comunidad mundial y son incapaces de abordar los desafíos que enfrentamos, especialmente las guerras y el calentamiento global, y lo que necesitan, sin embargo, es una reforma profunda y no un rechazo total. Sería un error abandonar los foros de diálogo internacional, dicen ellos, y recurrir a la violencia que nos llevaría muy lejos. Precisamente el italiano Mario Draghi fue quien presentó hace meses un plan de reforma profunda de la Unión Europea y hoy insta a los líderes europeos a unirse y hacer algo en lugar de seguir preguntándose qué hacer. Se señala que hay que poner fin a la evidencia de la agresividad de Estados Unidos con ese grupo de jugadores de póker en Washington con decisiones irracionales y además de los poderosos y sombríos criterios de Moscú. La variante europea está en un liderazgo que sale a decir que cuando se rompen los acuerdos hay que considerarlos obsoletos o revisados, que si se juega con alianzas y en fronteras de una zona como la de Europa, todo el mundo está libre. Han dicho que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial lo salvó del nazismo y del fascismo y ahora en Múnich el presidente Vance ha abrazado a sus nuevos seguidores. Por esto deben tener sus uniones económicas, políticas, una diplomacia común y sobre todo una defensa común. La prensa italiana también se ocupa de la batalla invisible del Papa Francisco, las voces, el miedo. Hoy reanudó la terapia luego de ejercicios espirituales y la oración y por primera vez aparece su fotografía en los periódicos del mundo. Después de un mes hospitalizado, el Papa celebra 12 años de pontificado, las etapas y las esperanzas y el último boletín, la noche transcurrió en paz. Todo en Roma, una ciudad de 3 millones de habitantes, cada uno de los cuales suele tener un pariente o un amigo más o menos cercano que trabaja en el Vaticano o en el Hospital Gemelli o al menos conoce a alguien por allí. El resultado es una extraña maraña de voces creativas incontrolables que se retroalimentan entre sí. La noche de su hospitalización el 14 de febrero, mientras Italia asistía a los duelos en San Remo, ya se decía que Francisco estaba en agonía. Esto continuó casi todos los días, como lo dice el Corriere della Sera, como si en realidad no fuera ya suficiente preocupación. Mientras tanto, la última tomografía computarizada realizada el martes confirmó radiológicamente las mejorías registradas en los días anteriores. En la Capilla Sixtina, a las 6:50 del 13 de marzo del 2013, cuando el cardenal de Buenos Aires aprobó el quórum y estallaron los aplausos en la Capilla Sixtina, desde ese momento un nuevo papa, el único latinoamericano, y ha habido varias hospitalizaciones de las que siempre salió con una sonrisa. ¿Cómo estoy? Y siempre respondía, aún vivo.